Buenas noches, señoritas, jóvenes. ¿Cómo están? Empezaremos con esta parte que nos faltaba la anterior semana terminar. Esta parte que es igual electrostática, pero en este caso el potencial eléctrico. Tengo una presentación que la tengo, enseguida se las muestro, pero les anticiparé porque prefiero ir a la pisada y después decían a la presentación. Ya el potencial eléctrico, primero te recordaré. Fuerza eléctrica era como K, la carga número uno, la carga número 2 dividido entre la distancia que lo separa, elevado al cuadrado. Con esta fórmula encontrábamos la fuerza electrostática. El campo eléctrico lo encontrábamos con esta fórmula. K, la carga que produce el campo electrostático, la distancia elevado al cuadrado. Así era ya el campo eléctrico. Estas dos fórmulas, esta fuerza y campo eléctrico, me representaban unas magnitudes que son vectoriales. Porque la fuerza es un vector. Por eso es que dibujábamos flechas, ¿no ve? Y el campo eléctrico también es un vector. Por eso cuando sumamos vectores, eh, no es sumar y restar simplemente, ¿no ve? A veces es Pitágoras, entonces depende de eso. Pero ahora, ¿qué te dice este problema? Mira, si tiene una carga eléctrica Q, calcular el potencial en el punto A. ¿Cómo es eso de potencial? Esto no es porque esto es fuerza, esto no es porque es intensidad de campo eléctrico, campo eléctrico. El potencial eléctrico es esto. El potencial eléctrico V es igual a la constante K multiplicado por la carga que produce el potencial eléctrico dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Así ya. Entonces esta es la tercera fórmula y a esto se refiere cuando yo digo potencial eléctrico. Entonces el potencial eléctrico se calcula con esto. Es una magnitud escalar. Por lo tanto, es lo más fácil del mundo calcular un potencial eléctrico. Si la carga es positiva, produce un potencial eléctrico positivo. Así de fácil. No hay que estar analizando nada de que la flechita va acá, nada. Si la carga eléctrica es negativa, el potencial que produce es un potencial negativo. ¿Listo? Entonces eso es ya. Si la carga es positiva, potencial eléctrico positivo, etcétera. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a copiar esto y lo vamos a llevar abajo para que esté bien a nuestro alcance y no tengamos que subir tanto, ¿ya? Bien facilito, la idea es entender el concepto. Entendiendo esto, pues siempre es mejor antes de meterse a fórmulas complicadas. ¿Qué dice el concepto? Mira, em, se tiene una carga esa, calcular el potencial eléctrico en el punto P. Listo, el potencial va a ser igual a la constante K, la carga Q dividido entre la distancia elevado al cuadrado. La constante K es 9 por 10 a la 9. No nos vamos a hacer problema con las unidades porque es que la idea es que si ponemos unidades se nos va a complicar y vamos a estar entendiendo. No, solamente procura que todo esté en el sistema internacional y el potencial eléctrico te sale en voltios. Listo, ¿ya? Inge, ¿Qué una dices? pregunta. A ver, ¿No que en la fórmula la distancia ya no estaría elevado al cuadrado? tienes razón. Muchas gracias. Antes de que me equivoque. ¿Aquí lo puse bien? Sí, esto está mal. No es al cuadrado, es D. Muchas gracias por hacerme notar. Porque si no, sería el mismo el campo eléctrico, ¿no? La distancia es D al cuadrado. D nomás. La distancia en este caso es 3. Me ayudan con la calculadora. ¿Cuánto te sale?
¿Están de acuerdo? 150.000. 150.000. ¿Qué cosas? Voltios. Ahora este potencial es positivo o es negativo. Si la carga es positiva, produce un potencial positivo. Lo ponemos con azulito para que se note ya. Esto es potencial es positivo porque la carga es positiva. Entonces ese es el potencial eléctrico medido en voltios. ¿Listo? Eso nomás es. Así de facilito, ¿ya? Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tengo dos cargas? Solución. Si tienes dos cargas de esas características, esta y esta, calcula el potencial eléctrico en el punto P. ¿Qué vamos a hacer? La carga número 1 va a generar un potencial. Y lo calculo directamente, ¿no? Potencial número 1 es igual a la constante K, la carga número 1 dividido entre la distancia. Listo. Punto. Pare de contar. En vez de la constante K le ponemos 9 por 10 a la 9. En vez de la carga 1 le ponemos 5 por 10 a la menos 6. Y en vez de la distancia es la distancia entre la carga 1 y el punto 1. Para nuestro primer análisis estamos tomando en cuenta esto. Nos olvidamos de esto. No existe para nosotros, ¿ya? Y calculamos solamente la carga y el punto. Esto nomás, ¿ya? La carga está a una distancia del punto de 1 metro. Por lo tanto, acá le pongo 1. Y listo. ¿Cuánto te sale eso? 45.000, ¿están de acuerdo? Eso es, muchas gracias. 45.000. ¿Qué cosas? Voltios. Como la carga que generó eso es una carga positiva, pues el potencial también es positivo, ¿ya? Listo, punto. Ahora, lo siguiente. Como acá yo necesito solamente una carga, pues entonces yo analizo ahora este y este. Ya, para mí ya no existe esto. Para mí solamente existe esto, ¿ya? Y con esto voy a calcular el potencial número 2. Entonces digo, el potencial número 2 es igual a la constante K, la carga 2, dividido entre la distancia D. Entonces esto es igual a 9 por 10 a la 9. La carga 2 vale negativa, pero acá no le pongo negativo. Yo sé que el potencial va a ser negativo, pero al final lo pongo ya. Para no complicarme con esas unidades, porque si le pones negativo, de repente te puedes confundir y puedes decir que es de esta, pero no es multiplicación lo que tienes que hacer ya. La distancia entre el punto P y la carga 2 es 2.5. 2.5. Con los ojitos le ponemos por y así. Listo, ¿cuánto te sale? 9.000. 9.000 voltios. Por si acaso, chicos, ya no se utiliza la coma para separación de decimales. Lo que se utiliza para separación de decimales es un espacio. Si yo quiero escribir así 9.000, 48. Así es la manera correcta de escribir, ¿ya? Olvídense esto de que lo separamos por miles. Eso ya no existe. Sí existe cuando estamos hablando de contabilidad, pero en términos de matemáticas, física, química, ya no existe. Lo que se hace para separar miles es poner un espacio, digamos 12.000,38. ¿Qué cosas? Voltios. 3.450.600,18. ¿Qué cosas? Amperios o metros. ¿Ya? Así se hace. Ya no esto. ¿Por qué ya no se utiliza esto? Porque daba confusión, ¿ya? Daba margen a la confusión porque a veces le ponían coma, a veces le ponían... Es una
Tremenda confusión. Lo que se hace es colocar coma decimal, ¿ya? La parte que separa las decimales es coma. Como la carga 2, ahora seguiremos, perdón. Como la carga 2 es negativa, entonces pone negativo. Ya, listo. Entonces ya no tengo que hacer como la anterior semana, dibujar vectores. El potencial total o el potencial resultante es igual a qué. Sumas el potencial 1 más el potencial 2 directamente, respetando sus signos. ¿Ok? Por tanto, el potencial resultante es igual a 45.000 menos 9.000. Eso es ya. 45.000 menos 9.000, ¿cuánto le sale? 32.000, ¿está bien? No. 33.000. 36.000. Sí, 36.000, ¿no? Positivo. ¿Qué cosas? Voltios. Así de facilito, ¿ya? Siguiente. En cualquier momento, si alguien tiene alguna duda, pues no alza la mano, directamente intervienen, ¿ya? Dice esto, por favor, si lo puedes repetir, o esta partita otra vez, por favor, o no se entiende algo, ¿ya? ¿Cómo harías esto? A ver, les doy un minutito, pensalo, a ver. Y si alguien se ubica, pues el resultado en un texto de manda, ¿ya? O con audio. Coloca tu nombre, ¿ya? No, no, DJ, si no colocas tu nombre te voy a votar. Ya, ¿por qué sale cero? Por lo siguiente. Eh, Porque como es un cuadrado, bueno, lo vemos, ese es el enunciado. Ese es el enunciado. Como es un cuadrado, esto tendría que ser un lado A. Esto tendría que ser un lado A. Un lado A y un lado. Todos los lados son iguales, ¿no es cierto? Si todos los lados son iguales, lo que yo necesito es que... A ver, ¿qué me dice la pregunta? En la figura mostrada calcula el potencial eléctrico en el punto cero, en este punto cero, ¿ya? El cuadrado tiene arista A. Si yo para calcular el potencial eléctrico de que produce esta carguita, yo necesitaría esta distancia, ¿no es cierto? Esta. Esa distancia es D. ¿Ok? Por lo tanto, el potencial número 1 sería así, mira. El potencial número 1 sería igual a ¿qué? La constante K, la carga Q, dividido entre la distancia D. Pero como esa carga es negativa, pues este potencial es negativo. ¿Ok? Para encontrar el potencial número 2, tendría que hacerlo igual y lo mismo, ¿no ve? La carga Q, la constante K, la distancia desde esta carga hasta K, igualito sería D, pues. ¿No ve? Podría ser por Pitágoras, etcétera, pero es la misma. Como esa carga es negativa, también me produce un potencial negativo. Y de la misma manera, el potencial 3 sería la constante K, la carga Q sobre la distancia D. El potencial 4 sería la constante K, la carga Q dividido entre la distancia D. ¿Ya? Entonces, así. ¿Ok? Y en todos los casos la distancia es la misma. Esta también es D.
y esta también es D. Este potencial es positivo porque la carga es positiva y este potencial es positivo porque la carga es positiva, ¿ok? Y entonces estos potenciales S y S son positivos. Toditas las cargas son Q. Q, Q, Q. Vale lo mismo, ¿ok? Entonces el potencial resultante sería como voltaje 1 más voltaje 2 más potencial 3 más potencial 4. Sumamos esos cuatro potenciales y el potencial total resultante es 0. ¿Ya? Así. Y listo, por eso es que me sale 0. Eso es. Y ya está. Así. Listo, entonces parte de la parte electrostática nos faltaba analizar esto que es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es más o menos como la energía que produce o que requiere una carga eléctrica, ¿ok? La fórmula es bien parecida a la que manejamos en carga eléctrica y campo eléctrico. La constante K, la carga dividido entre la distancia, así ya, esta es la fórmula, ¿ok? Entonces, también he visto en sus libros, te presentan esta formulita. Esto es un poco avanzado, por eso es que en esta ocasión no lo vamos a ver ya. Más adelante, cuando ahorita estamos haciendo un repaso de las cosas más basiquitas. ¿Qué me dice? Para yo trasladar una carga eléctrica desde este punto hasta este punto, necesito cierta energía para trasladarlo. No importa si los decoso así o no importa si los decoso siguiendo este camino, ¿ya? La idea es que la carguita llegue desde acá hasta acá. ¿Cuánta energía necesito? Energía, si te acuerdas, está relacionada con el trabajo y la cantidad del trabajo que necesito va a estar ligada por esta formulita. El potencial eléctrico en el punto P es igual a que el trabajo que se produce en trasladar desde el infinito esa carguita hasta el punto P dividido entre la carga Q sub 0, la que se está moviendo, esta carga ya. Así, entonces esta fórmula también es alternativa al potencial eléctrico. Lo vamos a ver con un problema, ¿ya? Entonces ahí te presento la fórmula que te decía, sus unidades. La unidad en la cual se mide el potencial eléctrico es voltios, ¿ok? La carga tienes que ponerla en coulombs, la distancia en metros y la constante K, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado, coulomb por cuadrado. En el sistema CGS, el voltaje es en stat voltios, la carga en stat coulomb, la distancia en centímetros y la constante K1, ¿no ve? Una dina centímetro cuadrado, stat coulomb por cuadrado. La equivalencia entre stat coulomb y el stat voltio y voltios es la que está ahí. Un stat voltio es igual a 300 voltios. Diferencia de potencial. Acá ya tiene un poquito más sentido esa fórmula de ese dato, ¿ya? Si yo quiero calcular cuánto trabajo necesito hacer para trasladar una carga desde el punto A hasta el punto B, eso va a ser igual a que la carga Q sub 0 que se está moviendo dividido el potencial que tiene en el punto B, o sea, el potencial final menos el potencial A, ¿ya? Entonces yo voy a tener aquí una carga que genera un potencial eléctrico en el punto P. Calculo el potencial en el punto P. Calculo el potencial en el punto A. Como mi carga está yendo del B al A, entonces hago eso, ¿ya? Y la carga Q sub 0 que se va a mover va a ser esta. ¿Okay? Entonces para resolver esto te van a tener un problemita, calcular el trabajo que necesito hacer para trasladar la carga Q sub 0 de digamos 4 coulombs. Desde acá hasta acá, lo primero que calculas es el potencial eléctrico en el punto B, potencial eléctrico en el punto A, y le multiplicas por la carga que se está moviendo Q sub 0, ¿ya? El potencial del punto B y el potencial del punto A lo vas a calcular en base a esta carguita. Esta carga es la que está produciendo los potenciales, ¿ya? Generalmente le pone acá
una carga mayúscula porque es una carga grande, y esta carga que se mueve generalmente es pequeñita, Q sub 0, por eso le ponen ya Q minúscula y Q sub 0. Y las unidades son las que están ahí. Bueno, ya te presento todas las unidades, ¿ya? Ahora hablemos de la capacitancia. ¿Qué cosa es la capacitancia? Lo que pasa es que hay equipos, hay unos artefactos dentro de la electricidad que sirven para almacenar energía, los capacitores, ¿ya? Los capacitores son elementos que a veces tienen esta figurita, alguna vez tienen esta figurita, más adelante tengo unas fotitos de esto, ¿ya? Son elementos que sirven para almacenar carga eléctrica, ¿ok? Esa es su función. Hay distintos tipos de capacitores. Cuando estás en electricidad y cuando estás en electrónica, hay varios tipos, varios tamaños, dependiendo cuánta carga quieres almacenar, ¿ya? Entonces, la formulita para calcular la capacidad que tiene uno de esos capacitores de almacenar carga eléctrica está definido por la siguiente fórmula. La capacidad C es igual a que la carga que puede almacenar dividido entre el voltaje que genera mi capacitor, ¿ya? La capacidad se mide en faradios, la carga eléctrica se mide en coulombs y la diferencia de potencial, por supuesto, se mide en voltios, así, ¿ya? Entonces, acá te digo eso, la capacidad en faradios, la carga en coulombs y el voltaje en voltios. Capacidad en stat faradio, stat coulomb y stat voltios, ¿ya? Entre el faradio y el stat faradio, el factor de conversión es este. Microfaradios, por supuesto, es a la menos 10. Microfaradios a la menos 12. Este doble micro no se utiliza. Solamente se utiliza este, ya, solamente el sencillo. Este no, nunca te van a preguntar porque es muy raro que pregunten eso. Por ahí te lo pongo, ya para que lo sepas. Ahora hay varios tipos de condensadores. El condensador de placas paralelas, el condensador cilíndrico y el condensador esférico. Siempre el concepto de condensador es el siguiente. Por acá va a entrar por un cablecito, digamos, una carga eléctrica. Esa carga eléctrica por inducción, es decir, no hay contacto entre estas dos placas, va a generar al otro lado también una carga eléctrica, pero de signo contrario. Si esta carga es positiva, acá va a generar una carga negativa. Y en sí, estas cargas, como no se pueden mover porque acá no está conectado estas dos placas, porque si hubiese conexión se movería, ¿no ve? Entonces esa carga se va almacenando ahí, ¿ok? Acá igual tengo un espacio vacío entre las dos esas placas y acá tengo un espacio vacío entre esas dos placas, ¿ya? No necesitas analizar esto porque este no está en tu libro. Los condensadores cilíndricos no está en tu libro. El condensador esférico tampoco está en el libro. ¿Ya? ¿Cuál condensador está en el libro? Este. Entonces a este le vamos a prestar la atención, ¿ya? Es como si no existiera, pero esto lo estoy colocando ahí. ¿Cuál formulita vamos a utilizar? Esta. El condensador para placas paralelas tiene su formulita especial. La capacidad que tiene el condensador es igual a que el área de las placas dividido entre la distancia de separación entre las placas. Esta distancia, ¿ya? Esta distancia que le pondremos D. Listo. Esta más. La capacidad es igual a la carga sobre voltaje. Estas casi no se utilizan, ya son un poquito más especializadas. Y no, esa tampoco, con campo eléctrico. No, esas dos nomás, ¿ya? Pero las otras te las presento por si acaso. Pero esta y esta, de acuerdo al alcance del libro, esas dos fórmulas nomás te presentan, ¿ya? Entonces los condensadores los podemos asociar uno a continuación del otro y unidos por un alambrito. Cuando tengo ese tipo de uniones, esto se llama condensador en serie, ¿ya? Y aparte, ¿cómo te das cuenta que es en serie? Es que hay un solo cablecito, ¿no ve? Está uno a continuación del otro. En electrodinámica tengo unas gráficas mejores donde más fácil te vas a dar cuenta, ¿ya? Pero cuando los condensadores están así, paralelos,
este tipo de arreglo se llama condensador en paralelo. ¿Ya? ¿Cómo te das cuenta que es en paralelo? Es que hay tres cables, mira. Uno, dos y tres. En cambio acá tengo un solo cablecito. Entonces están por eso uno al ladito del otro. Uno a continuación del otro, ¿ya? Por eso es que pusimos condensadores en serie. Condensadores en paralelo facilito, son tres cables, entonces está paralelo esto, ¿ya? ¿Cómo calculamos la capacidad total? Igual te presento esto, pero estaba viendo los problemas de tu libro. Solamente necesitamos saber la capacidad equivalente, ¿ya? Cuando están en serie, para calcular la capacidad equivalente, utiliza esta fórmula. 1 sobre la capacidad equivalente es igual a 1 sobre la capacidad número 1 más 1 sobre la capacidad número 2 más 1 sobre la capacidad número 3. Así, ¿ya? Ahora, si tienes en paralelo, ¿qué haces? Sumas directamente la capacidad 1, la capacidad 2 y la capacidad 3. Así de sencillo, ¿ok? Entonces esto lo vamos a entender igual más fácil con problemitas. Entonces mira, electrodinámica. Hasta el anterior tema, pues las cargas no se movían. ¿Qué producen cargas? Los electrones, ¿no? En este caso ya las cargas se mueven. No te lo voy a leer, ahí te lo voy a pasar estos apuntes, tú lo vas a leer. Ahí están las palabras más precisas. eh, con mayor propiedad, ahí están los conceptos. Yo desde con mis palabras te voy a explicar, ¿ya? Lo que pasa es que yo les decía, los electrones, el movimiento de electrones es lo que produce el movimiento, la corriente eléctrica. Entonces, mira, acá tengo electrones que se van moviendo. ¿Por qué se mueven los electrones? Porque yo les estoy dando de alguna manera energía. Si no les diera energía para que se muevan, no se muevan. Esa energía en el mundo de la electricidad se llama diferencia de potencial o voltaje. ¿Ok? El famoso voltaje. Acá mi voltaje digamos que es 100 voltios. Acá mi voltaje que sea 10 voltios. Como este es más grande y este es más pequeño, hacen que las cargas eléctricas se muevan de un lado a otro lado. Para que entiendas esto, ¿qué tal si yo tuviese lo siguiente? Un tubito así y lo lleno de agua. Tú ubicas que el agua alcanza en ambos ramos de este recipiente la misma altura, ¿no? En este caso el agua no se movería. ¿Por qué? Porque tenemos la misma altura, tenemos la misma presión, ¿ok? ¿Cuándo se movería el agua? Cuando yo, digamos, tuviese ese mismo vasito así medio raro, acá le llenase de agua y acá le pusiese una llave de paso. Y entonces aquí estoy haciendo presión, ¿no ve? Acá tienes energía energía hidráulica. Si abro la llave de paso, entonces toda esta agua se va a mover hasta intentar equilibrar el otro lado del vasito, ¿ya? Y al final alcancemos un equilibrio de alturas. De la misma manera funciona esto. El potencial eléctrico que tenemos acá que sea 220 voltios. Y el potencial eléctrico que tenemos acá es distinto. Si fuese igual 220 voltios, no se moverían las cargas eléctricas, se quedarían en donde están. Pero lo que se quiere es generar un potencial acá distinto. Acá digamos 2 voltios y, 200, y el otro lado 220 voltios. Entonces en estas condiciones sí se mueven las cargas eléctricas, ¿ok? Entonces el flujo de electrones es la corriente eléctrica, la famosa corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes acá tus cablecitos y enchufas tu enchufito a tu toma corrientes, el toma corrientes le da una diferencia de potencial. Un voltaje en tu casa es 220 voltios.
Al otro extremo de tu cablecito no hay nada, no, el voltaje es cero, porque acá no hay nada que le voltaje. Entonces por eso es que hay este flujo de electrones, los electrones se van moviendo, ¿ya? Entonces calcular cuántos electrones se han movido, uno, dos, tres, no sé, que genera una carga eléctrica. La carga eléctrica que van a generar son 4 coulombs, ¿ok? Si esos 4 coulombs han pasado por tu cablecito en 2 segundos, hay una cosa que se llama intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es bien parecida al caudal. Mide cuánta carga está pasando por el conducto, por una sección del conducto dividido entre el tiempo. Esta fórmula ya. En nuestro caso, la cantidad de carga que ha pasado es 4 coulombs. ¿En cuánto tiempo ha pasado? En 2 segundos. 4 dividido entre 2 me sale que la intensidad de campo de corriente eléctrica en este caso es 2 coulombs sobre segundo. Significa que cada un segundo pasa por ese cablecito 2 coulombs de corriente, ¿ya? Esto igual lo vamos a ver con un problema, pero ahí te anticipo. Entonces, coulombs sobre segundo me da una nueva unidad, el amperio, ampere, ¿ya? Por lo tanto, una intensidad de corriente eléctrica va a ser, en el anterior caso, 2 amperios, que es lo mismo que decir 2 coulombs sobre segundo. Eso es, ¿ya? Listo. Tipos de corriente eléctrica: corriente continua y corriente alterna. ¿Cuál es la corriente continua? La corriente continua es la corriente que obtienes cuando agarras una batería, las famosas pilitas, le colocas un cablecito acá, otro cablecito acá, y acá puedes hacer funcionar un foquito, ¿no ve? Digamos un foquito LED o cualquier foquito pequeño, ¿ok? Este tipo de corriente que se genera gracias a que la batería provee una diferencia de potencial entre este borne y este borne, ¿ya? Por eso es que la corriente circula de esta manera, ¿ok? Si te das cuenta, la corriente siempre circula del polo negativo, porque ahí están los electrones, ¿no ve? Hacia el polo positivo. Los negativos quieren ir hacia el lado positivo, ¿ya? Hay un flujo de electrones, hay una corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica. Decimos que es continua porque esta intensidad de corriente siempre sigue esta dirección. Hacia allá, hacia allá, hacia allá. Entra la pila y otra vez sigue. Siempre tiene esa dirección. De manera continua, ¿ya? Y las cargas que circulan por ahí siempre son constantes. Digamos, 2 coulombs por cada segundo. O la intensidad de corriente siempre es 2 amperios, ¿ya? No varía. Entonces eso se llama tipo de corriente continua. Tipo de corriente alterna. Este tipo de corriente le la suministra un generador que es distinto a la pila. Es otro tipo, ¿ya? Que genera igual una diferencia de potencial entre este punto y este punto. Tengo un potencial 1, un potencial 2. Circulan las corrientes eléctricas desde el negativo hasta el positivo, pero haciendo esto, mira, la intensidad de corriente acá es 0, acá aumenta, digamos es 2 amperios, 4 amperios, 6 amperios, varía. Ahora aquí 8, ¿cómo es esto? ¿Cómo se entendería? Lo que pasa es lo siguiente. En cierto momento esas cargas negativas están yendo hacia allá. En otro momento las cargas ahora vienen. En cierto momento van y después vuelven. Van y vuelven. Van y vuelven. Así, ¿ya? En un segundo, varias veces. Unas 200 veces, 300 veces por segundo. ¿Ok? Eso depende de la frecuencia de varias cosas. Pero quiero que tú ubiques que en un segundo van igual, van igual. Es muy distinto a la corriente continua. A veces siguen esto y a veces siguen esto, se dan la vuelta. Varias veces por segundo, 200, 300 veces por segundo, ¿ok? Esto es pues la famosa
cociente alterna. Últimamente en el Face, en redes sociales, harto se ha hablado del Nikola Tesla. Eso ya lo deben de tener ustedes presente, ¿no? Nikola Tesla. Nikola Tesla, chicos, defendía la corriente alterna o corriente continua, quién sabe. Participen sin miedo, ya, no importa si te equivocas, nos recordaremos. Pues sin miedo, rápido. Pasa el tiempo, mucha, una hora, rapidísimo. ¿Qué piensas, Alison? La alterna o la continua, ¿te acuerdas? Stephanie. Andrés. Jazmín. Daniela. Alterna, sí, la alterna. Nikola Tesla proponía que la mejor corriente era la alterna por muchas cosas, ¿ya? Sobre todo porque generaba potencia mayor que la continua, ¿ya? Y al final la alterna es la que gana la competencia entre la alterna y la continua, ¿no? Cuando enchufas una cosa, cualquier cosa, tu licuadora al tomacorrientes de tu casa, ¿qué tipo de corriente hay en el tomacorrientes? Corriente alterna. ¿Qué cosas funcionan con corriente continua? Cualquier cosa que tenga tus juguetitos que utilicen baterías, estas pilitas, eso funciona con corriente continua. Cualquier aparato que tú enchufes en tu casa, funciona, la red de distribución eléctrica de la ciudad funciona con corriente alterna, ¿ya? Tu licuadora, tu máquina de coser, todo, ¿ya? La computadora, corriente alterna o corriente continua. Corriente continua. Hay unos transformadores dentro de la computadora que todo y lo vuelven a corriente continua, ¿ya? Corriente continua, por eso es importante eso, ¿ya? Y tu computadora no gasta mucha energía, ¿ok? La pantalla sí, pero en general no gasta mucha energía la computadora, ¿ok? Los que gastan más energía son los que funcionan a corriente alterna, ¿ya? A ver, seguiremos. Resistencia eléctrica. Entonces, hay ciertos tipos de conductores. Bueno, en sí, la mayoría de los conductores son metálicos, ¿no es cierto? Sobre todo, ¿cuál? El cobre. Entonces, el cobre es buen conductor metálico, pero digamos el aluminio también es bueno, pero no es tan bueno como el cobre, ¿ya? El tercer lugar sería. El primer lugar lo ocupa el... No, no es primer lugar, es segundo lugar. El cobre. ¿Alguien sabe cuál es el primer lugar? En buenos conductores de electricidad. Generalmente los metales, ¿no? Habíamos visto eso de la enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico, que son los metales, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Eso qué es? Creo que en sexto lugar el oro, ¿ya? En primer lugar es la plata. Pero no es muy práctico hacer de plata, ¿no? Porque es caro. Cobre. Cobre igual está caro. Generalmente en tu casa debes tener aluminio. Aluminio mezclado con cobre. Eso es lo más económico. Ya también es bueno, pero no es que sea tan bueno. Ya el mejor es el cobre siempre. Por muchas razones. Pero entonces, mientras los metales que utilizas no son tan buenos, hay una cosa que se llama resistencia eléctrica.
Por ejemplo, es del paso libre de este electrón por este cablecito lo conseguiría cuando tienes acá plata. O cobre, plata. Cobre. Cobre. Hay un conductor donde no le es muy fácil moverse al electrón. Entonces esto que sea aluminio. Tiene cierta resistencia, ¿ok? Y hay un cierto conductor que no le permite. Entonces, ¿esto qué te parece el plástico? Por el plástico no pasa la electricidad, ¿no ves? Un aislante natural. Pero entonces, esta característica que se llama resistencia eléctrica, resistencia al paso de los electrones, al paso de la carga eléctrica, se ha utilizado para fabricar ciertos aparatos que funcionan con carga eléctrica, ¿no ves? Por ejemplo, el primer aparato, igual seguramente has visto eso en eso de Tesla, ha sido la bombilla eléctrica. Acá le colocan algo, un cierto tipo de metal que es resistente al paso de la electricidad. Entonces, cuando la electricidad venía por este cable, acá pasaba tranquilamente. Cuando llegaba a esta fibra de tungsteno le cuesta. Entonces, como le cuesta, de todas maneras pasa. Pero al pasar genera un calor. Un calor que al final se traduciría en luz y calor. Y entonces las primeras bombillas eléctricas han utilizado ese principio de la resistencia eléctrica. Después salía más o menos cansada la corriente y hacía un flujo constante, ¿no? Entonces, la resistencia eléctrica también funciona, si has visto estos aparatitos, para hacer circuitos eléctricos, para distintos tipos de situaciones. A veces información, a veces algún trabajo, pero por ejemplo este pequeñito es de un circuito electrónico. Entonces en electrónica se transmite información sobre todo, ¿ya? ¿Cómo es la manera de cómo representamos la resistencia eléctrica? Es así. ¿Ok? Entonces resistencia eléctrica tenemos también en la ducha, ¿no ve? Por acá pasa la electricidad, pero le cuesta, entonces va calentando esta resistencia. Todos le conocemos esto como resistencia, ¿no ve? De la ducha. Entonces aquí se calienta. Este es un tipo de aparato eléctrico porque hace que la electricidad trabaje para realizar eh, un trabajo de calentar el agua, ¿no es cierto? Es un trabajo físico, digamos, ¿no? Cuando la electricidad la utilizo en este tipo de aparatitos, estoy haciendo un equipo electrónico, ¿ok? Donde la electricidad tiene el objetivo de transmitir información. En acá, ¿cuál es el fin de la electricidad? Es realizar un trabajo. Entonces, esas son las distintas maneras de utilizar la electricidad, ¿ya? Cuando hace un trabajo, como tu licuadora, como la ducha, como la plancha, ese es un aparato eléctrico. Cuando utiliza la electricidad para transmitir información, como una radio, tu celular o tu computadora, ese equipo se llama electrónico, ¿ok? A ver, seguiremos, perdón. Fuentes de corriente eléctrica. Para producir esa diferencia de potencial, esa fuente de corriente eléctrica, se lo puede hacer por frotamiento, por la luz del sol, por la presión, por el magnetismo, por el calor y por la acción química. Por ejemplo, acá te muestro tres maneras en cómo obtiene Bolivia esta energía eléctrica, ¿ya? Paneles solares, esto hay en Pando, esto hay en Oruro, en Potosí, en Cochabamba. Campos eólicos, esto hay en Cochabamba. ¿Ya? Y acá con esto producimos energía eléctrica. ¿Qué más? Ya. Principalmente, y no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, ¿cómo obtenemos la energía eléctrica? Por quema de gas. Quemamos gas, ese gas hace mover turbinas y ese movimiento hace que la energía cinética se transforme en energía eléctrica, ¿ya? Bueno, eso es en la mayoría del mundo, ¿no? Cuida lo que digas, no solamente en Bolivia, no, pues que es una realidad, ¿ya? En Bolivia no tenemos aquí nos falta la presa, tenemos presas pero muy pequeñas. Las presas grandes o cualquier presa también, como almacenan agua, generan caídas de agua y entonces acá generan movimiento cinético que también puede ser aprovechado por energía eléctrica, ¿ok? Que es complicado esto porque el medio ambiente, en los medioambientalistas es todo un conflicto, ¿no?
No quiero ahondar en el tema, pero es que el tiempo, ¿no? Es la energía eléctrica en las baterías. Ya baterías generan energía eléctrica y por lo tanto generan un movimiento de electrones. ¿Ya? Leyes fundamentales. La resistencia eléctrica tiene tres leyes. Ley de Paulet dice que si tu resistencia, si tienes un alambre y ese alambre es largo, el alambre mientras más largo, su resistencia va a ser más grande, ¿no ven? La resistencia de acá digamos que va a valer 100. Si el alambre es chiquitito, la resistencia desde que valga 1, digamos. Es que claro, tienes un electrón y este alambrito es medio resistencia, te hace un movimiento. Si el camino es más largo, la resistencia es más grande, ¿no ve? Porque se va a cansar más el electrón, ¿no ve? Pero si el camino es cortito, la resistencia no es mucha, pues por eso la resistencia es 1 acá y acá la resistencia es 100, ¿ya? Pero también te dice que si el cable es grandecito de tu resistencia, si el área, esta área de tu resistencia es grande y el área es pequeñita, ¿dónde tendríamos la mayor resistencia? La mayor resistencia tenemos en áreas pequeñas. Acá la resistencia acá sería 100 en este caso. Y acá la resistencia, como es área grande, sería 1. ¿Cuál es la lógica? Si tengo 3 electrones, ¿por dónde les es más fácil moverse? Para la parte de arriba, ¿no? Porque es bien espacioso el lugar, entonces ya puede ser. Pero en cambio, si tienen los 3 electrones de abajo, medio que les cuesta, ¿no? Tienen que ir apretados, entonces por eso es que cuando tienes secciones pequeñas, la resistencia es grande, cuando tienes secciones grandes, la resistencia es pequeña. Eso es lo que te estoy diciendo acá. La resistencia está directamente proporcional a la longitud del resistor. La resistencia es inversamente proporcional al área del resistor. Si unes esas dos proporcionalidades, te sale esta ecuación. La resistencia es igual a ¿qué? Longitud sobre área. Directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional al área. Este Zo es la resistividad que depende de cada material. Tienes un Zo para el cobre, para el aluminio, etc. ¿Ya? La ley de Ohm. La ley de Ohm me vincula, y esto va a estar en el examen, ¿ya? El potencial que tiene mi batería por la intensidad de carga eléctrica que circula por este circuito y la resistencia. Eso me vincula a la ley de Ohm. Por si acaso, para nuestro cursito básico, ¿qué tipo de corriente vamos a estudiar? ¿La corriente continua o la corriente alterna? La respuesta es corriente continua. Es la más básica. Ya la corriente alterna es todo un tema, ¿ya? Eso se estudia en años de estudio. No, la primera parte, en la parte física, la inicial, es siempre el estudio de la corriente continua. Una de las leyes que gobierna la corriente continua es la ley de Ohm, que me dice que el voltaje de mi batería es igual a la intensidad que se genera multiplicado por la resistencia del circuito. Siempre un circuito eléctrico tiene esos tres componentes, ¿ya? Un generador de diferencia de potencial, que es una batería, tiene un cablecito y tiene acá una resistencia, porque esta resistencia es el sentido que tendríamos para hacer circular corriente, ¿no? Si no hubiese resistencia, entonces ¿para qué hago circular la corriente? Para prender un foco, para hacer funcionar mi licuadora, para hacer funcionar mi plancha, etcétera. Si no, entonces ¿para qué enchufo, no? ¿Para qué hago circular corriente? Entonces esas tres cosas siempre tiene mi circuito eléctrico: un potencial, un voltaje, digamos, una intensidad de corriente eléctrica y una resistencia eléctrica, ¿ya? La ley de Ohm está ahí descrita y pues me dice que el voltaje y la intensidad de corriente están directamente ligadas, y aquí te presenta la fórmula, ¿ya? La fórmula de la ley de Ohm, pero mejor es así: voltaje es igual a intensidad por resistencia. Para recordarte las fórmulas siempre es bueno hacerse una frase, ¿no? Una manera mnemotécnica de recordarte. Yo siempre me recordaba esto como voy a ir a algún lado, ¿ya? Voy a ir al alfa, voy a ir a mis clases, ¿ya? Entonces voy a ir.
y eso para cualquier fórmula, ¿ya? Circuito eléctrico siempre presenta lo siguiente: una batería, la parte positiva y la parte negativa, una resistencia eléctrica y un cablecito por donde circulen los electrones, ¿no ven? La manera en cómo circulan los electrones siempre es de la parte negativa a la parte positiva. Esta es la manera en cómo circulan los electrones, ¿ya? Pero por cuestiones matemáticas, por cuestiones de cálculo, esta es la manera real cómo circulan los electrones, ¿ya? Hay la manera analítica o manera de cálculo, ¿ya? Del positivo al negativo. Esta es la manera de cómo se dibuja por cuestiones de cálculo, ¿ya? Y explicar eso no sería bueno porque tendría que hablarles mucho de esto, ¿ya? Solamente les doy esa teoría. No te preguntan tanto cuál es la manera en cómo circula la corriente, pero la manera de cómo resolvamos circuitos va a ser siempre así, ¿ya? De la positiva a la negativa, así va a circular mi intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Es la manera teórica, no es la manera real, ¿ya? Del positivo al negativo. Entonces, así circula de manera real, pero de manera teórica nosotros vamos a decir que del positivo circula al negativo, ¿ya? Así. Asociación de resistencias. Las resistencias las puedo colocar uno a continuación de otra. Cuando coloco las resistencias de esta manera, digo que son una asociación de resistencias en serie, donde para calcular la resistencia equivalente directamente sumo las resistencias. Las resistencias se miden en ohmios, esto digamos 4 ohmios, 2 ohmios, 6 ohmios, 1 ohmio, ¿ya? Entonces directamente para calcular la resistencia equivalente sería sumar 4 más 2 más 6 más 1, 13, ya la resistencia equivalente vale 13. Una cosa importante que tienes que dar cuenta es que si por acá circula igualito que el agua, 4 litros por segundo, por aquí tiene que ser igual 4 litros por segundo, ¿no? Porque es una solamente tubería, es una sola tubería. Pero en términos de electricidad diríamos, si por acá circula 6 amperios, por acá ¿cuánto va a circular? Igual 6 amperios, ¿no? Igual 6 amperios y va a salir de acá 6 amperios, porque es lógico, es una solamente tubería, ¿no? A eso se refiere esto. La intensidad eléctrica es igual a la intensidad de la que pasa por la resistencia en 1, la resistencia que pasa por la... y así. El voltaje está asociado a la energía que tiene el circuito, ¿no ve? Por lo tanto, la energía que se consume total va a ser igual a la energía que se consume en la resistencia 1 más la energía que se consume en la resistencia 2 más la energía que se consumió en la resistencia 3. Para calcular cuánta energía, cuánto voltaje se ha gastado, sumar los voltajes. Eso se refiere a esto, ¿ya? Con problemas vamos a entender mejor. Aquí lo principal es que las intensidades de corriente eléctrica en cada circuito son iguales. Ese es el punto clave de esto de asociación de resistencias, ¿ya? Asociación de resistencias en paralelo. Las resistencias ya no están unidas por un solo cablecito, sino que son 3 cables. Mira, por acá llega y se divide el cable en 1, 2, 3 ramales y salen. Entonces, cuando tienes esta manera de asociación de resistencias, esto se llama asociación de resistencias en paralelo. Para calcular la resistencia total es un poco difícil. Dices 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Así es un poquito complicada la matemática ahí. Las intensidades de corriente no son iguales. ¿Por qué? Porque si por acá entran, digamos, 10 amperios o 10 litros, digamos, por acá no van a ser pues los 10 litros, ni por acá los 10 litros, no, ni por acá los 10 litros. Se va a dividir. Hay maneras de cómo encontrar esto exactamente, pero te digo que por ejemplo se divide acá 6 amperios, acá puede ser 3 amperios, y acá cuánto tendría que ser 1 amperio, ¿no? Porque si entran 10, acá 10 es 6 más 3 más 1. Por acá sale el 1 amperio, se junta con el 3 y acá salen 4. Se junta con el 6 y acá salen otra vez 10 amperios, ¿ya? La carga eléctrica no se destruye, solamente está circulando. En ningún momento los electrones se destruyen, ¿no? Solamente su movimiento es lo que genera campos eléctricos, potencial eléctrico, etcétera, que hacen mover las cosas, que hacen hacer los trabajos, ¿ya?
La diferencia de potencia de cada una de las resistencias es la misma. Ah, y el voltaje es el mismo. Entonces, esto es importante, ¿ya? Si acá tengo un voltaje de 20 voltios, acá un voltaje de 20 voltios y acá también el voltaje es igualito de 20 voltios, ¿ya? Es la característica más importante de la asociación de resistencias en paralelo. ¿Qué era lo más importante en asociación de resistencias en serie? Lo más importante era que las intensidades de cociente son igualitas. Ya eso será lo importante. En paralelo los voltajes son los mismos. Ya, ahora la diferencia. Pues, allá, arbolito de Navidad. ¿Qué tal si yo tengo este arbolito de Navidad en tu casa y lo hago funcionar? Te pregunto, ese arbolito de Navidad que funciona en tu casa, ¿está asociado en serie o en paralelo? Los foquitos, ¿qué dirías? A ver, les escucho. ¿Podría ser en serie? En serie, dice Cari. ¿Están de acuerdo o qué opinan los demás? En serie. Y correcto, Alison y Cali están, lo que ustedes están en serie. ¿Y por qué es que decimos que están en serie? Se dan cuenta que ocurre lo siguiente. Acá tengo un foquito. Acá tengo otro foquito. Y acá tengo otro foquito. Primero, es un solo cablecito que los une. ¿Ya? Si se quema uno, ya no funciona nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la intensidad de cociente tiene que seguir este camino. Si este camino se truncó, pues no hay manera de que continúe, ¿no? Entonces, de esa manera también tienes que dar cuenta que están en serie. ¿Cómo arreglo para que funcione todo? Le traigo un repuestito y acá lo cambio y después ya me funciona todo, ¿no? Entre los foquitos del arbolito de Navidad son resistencias que están asociadas en serie, una tras otra. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Los tomacocientes de tu vivienda están asociados en serie o en paralelo? ¿Qué opinas? ¿Y por qué? El tomacocientes de tu vivienda. ¿Serie o paralelo? ¿Qué dice? María, ¿por qué estarían en paralelo? Está bien, Helen igual. Está bien tu respuesta, pero ¿por qué? Lo correcto es paralelo, pero ¿por qué? Tal vez porque están en diferentes cables. Sí, pero hay una manera de darse cuenta que son en paralelo, que te lo describí en la descripción de resistencias en serie y resistencia en paralelo. Porque el cableado es un lío, ¿no? Si se dan cuenta, le seguimos al electricista y ya es toda una maraña, ¿no? No hay caso de darse cuenta. Parecería que están en serie, ¿no? Pero no están en paralelo. ¿Cuál era la característica con respecto al voltaje de las resistencias que estaban en paralelo? Esto, ¿no ve? El voltaje total, te decía, es igual a el voltaje que tiene la resistencia 1 y es igual al voltaje que tiene la resistencia 2 y es igual al voltaje que tiene la resistencia 3. Los voltajes son lo mismo. ¿Cuánto es el voltaje en tu casa? ¿Alguien sabe con qué voltaje llega la energía a tu casa? 220 voltios. Es decir, enchufas al enchufe exacto, Helen. De tu cuartito, ese enchufe, ¿cuánto tiene? 220 voltios.
Te vas al enchufe de tu sala. ¿Cuánto tienes enchufe? 220 voltios. Te vas al enchufe de tu cocina. ¿Qué voltaje tiene? 220 voltios. Es bien práctico y tiene sentido esto, ¿no ve? En Bolivia es 220. En Brasil, estaba yo viviendo en frontera con Brasil hace unos 5 años. ¿Cuánto era? 110. Y en todos sus enchufes de su casa era 110. ¿Cuál es mejor, 110 o 220? Para las personas que utilizamos es mejor 220, porque pagamos menos en la factura de la luz. Si fuese 110, pagaríamos un poquito más. A la empresa que genera la electricidad, ¿cuál le convendría hacer? 110, porque es más económico para ellos generar 110. Cuando generan 220 es un poco más gasto para ellos. Por lo tanto, para la gente es mejor tener 220. Estamos bien nosotros, ¿no? Era bien interesante porque los brasileños pasaban al lado boliviano a comprar algún aparato y entonces en las tiendas tenían, les decía 110 o 220. Entonces, si le veían brasilero, entonces las señoras ya sabían que le tenían que dar 110, ¿no? Pero igual, de todas maneras se pregunta, ¿no? Porque por ahí el brasilero tenía su casa en Bolivia, entonces 220. Pero si su casa estaba en Brasil, entonces 110. Y entonces los brasileños eran un poco, no estaban tan beneficiados en eso, ¿ya? Estamos bien 220. Ok, entonces, por eso que a nosotros no preguntamos eso, ¿no? Digamos, estamos en La Paz. La mayoría de ustedes están en La Paz o en alguna capital de Bolivia, ¿no? Vas y te compras una Zadio. La Zadio obviamente es 220. Y la enchufas a cualquier enchufe de tu casita, ¿no? Imagínate que si estuviese tus enchufes en serie, los voltajes no serían los mismos. Acá, digamos, sí sería 220, en el otro sería 200, en el otro sería 180. Entonces, a gastar un aparato, pues, no ve. Vendemos, por favor, una radio que tenga para 200 voltios. Vende una radio, por favor, que tenga para 180 voltios. No funciona así, ¿ya? Por eso es que tenemos las tendencias de nuestras casas, todos los tomacorrientes están en paralelo, es bien lógico, ¿ya? Todos funcionan a 220 voltios. Ahí está. Es que quería que aparezca la imagen, un poquito le he variado la manera de presentación, ¿ya? Todos sus tomacorrientes están a 220 voltios. ¿Cómo pueden las palomas posarse sobre un cable de alta tensión? ¿Te das cuenta? La palomita está aquí, es alta tensión y no le ocurre ningún accidente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien sabe? Lo que pasa es que, chicos, es que cuando tengo un cable, y este cable digamos que es de cobre, o sea que es bien facilito, poca resistencia eléctrica, los electrones para ellos es bien facilito venirse por acá y están libres yendo de una diferencia de potencia a la otra diferencia de potencia, ¿no? ¿Qué pasa con la palomita? Pone un pie acá y su otro piecito acá, y aquí está el cuerpo. ¿Te ubicas que cualquier cuerpo de una persona o de una paloma es mal conductor de la electricidad? Somos malísimos. Al electrón le cuesta mucho pasar por nosotros. Entonces imagínate que esto es La Paz y esto es Cochabamba. Mi electrón quiere ir de La Paz a Cochabamba. ¿Por dónde va a preferir? Por donde está más fácil, ¿no? Digamos que estás con tu autito y el azulito se presenta una gran trancadera, un congestionamiento tremendo, ¿no? Entonces, ¿por dónde? Pues, por la avenida, ¿no? ¿Para qué te metes a un lugar donde está ahí una congestión, ¿no? Un hito, pues irá un despistado, pero todos los electrones se van para allá. Cuando sí se electrocuta la palomita, y hay casos hay videos, ¿no?, que se pueden electrocutar, me ha faltado el tiempo para mostrarles que sí se electrocutan. Si haría esto la palomita, ¿ya? Aquí está el cablecito. Yo quiero ir de La Paz a Cochabamba.
puedo ir por el cable o puedo ir por la palomita. No me gusta por la palomita porque es más lío, voy por el cable. ¿Ok? Eso es lo que les he dicho. ¿Qué pasa si la palomita hace esto? Un piecito acá y el otro piecito acá. Esto es La Paz, esto es Cochabamba y esto es Oruro. La única manera de que un electrón vaya de La Paz a Oruro es como. Acá se va por la palomita y se va a Oruro. En ese caso se electrocuta. No se electrocutaría la palomita si hubiese un cable uniendo este tramo y este tramo, cable de cobre. Porque ahí sí el electrón podría elegir, no, no me voy por la palomita, me voy mejor por el cable y me voy así. Ya, por eso. Pero como no hay eso y la palomita le ha dado la opción de irse de La Paz a Oruro, entonces ahí sí la palomita pues se electrocuta, ¿ya? Y pues ya, eso es. Por eso es que cuando los electricistas, fíjense, ¿qué hacen? Aquí está la personita, maneja electricidad. Entonces siempre se colocan acá un aislante, alguna cosa, para que no unas al piso. Porque el piso es conductor de electricidad. Entonces, si acá está tu manito y acá está tu manito y agarras corriente eléctrica, la corriente va a querer irse por allá. Pero si no tuvieses esto y agarrarías el piso, y peor, digamos, piso mojado, la corriente eléctrica se va a querer irse al piso. Pasa. ¿Ya? Entonces, esa es la manera. ¿Ya? Preguntas. Falso o verdadero. Participen, ya están muy cagados, pues sin miedo. Si te equivocas, no pasa nada. Estamos aquí entre personas que necesitamos pues apoyo. No, aquí no hay ningún científico, nadie que te tenga que por qué cuestionar, decir cómo no vas a ver, ¿no? Señala falso o verdadero lo siguiente, ¿ya? Iremos parte por parte. Chicos, la resistencia eléctrica depende del material, falso o verdadero. Rápido. ¿Verdadero? Verdadero. Sí, y es verdadero. La resistencia eléctrica depende del material. Las características del material. Siguiente, la resistencia es proporcional a la longitud. Mientras más longitud, más resistencia. Mientras menos longitud, menos resistencia. Falso o verdadero. ¿Verdadero? Verdadero, correcto. La resistencia es inversamente proporcional a la sección recta del cablecito. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Correcto, es verdadero. Es inversamente proporcional. Mientras más área, menos resistencia. Mientras menos área, más resistencia. ¿Ya? Y entonces sería verdadero, verdadero, verdadero. Ahí está la ley de Paulet. Verdadero. ¿Cómo interpretas la ley de Paulet? Depende del material. Aquí tienes el ZO. La resistencia es directamente proporcional, por eso está arriba la longitud. Y es inversamente proporcional al área. ¿Ya? Por eso estaban bien toditas esas respuestas de su compañera. Siguiente. Respecto a los conductores del mismo material, señala falso o verdadero. Si la longitud se duplica y su sección se duplica, su resistencia no se altera. ¿Cómo harías esto? Acuérdate la ley de Paulet. R es igual a ZO multiplicado por la longitud dividido entre el área. ¿Qué opinas de esto? La primera, si la longitud se duplica y la sección se duplica, su resistencia no se altera. ¿Falso o verdadero? Falso o verdadero. ¿Verdadero? Sí, muy bien. ¿Por qué? Esta es una preguntita que les pueden meter en el examen, porque mira, ZO, la longitud se multiplica, se duplica. El área se duplica. Por lo tanto, ya es 2 veces área, ¿no? El 2 con el 2 se va y al final la resistencia
no se altera, es lo mismo nomás. Por eso esto es verdadero. Siguiente, si la longitud se duplica y su sección se reduce a la mitad, su resistencia no se altera. Falso o verdadero. ¿Están ahí o están durmiéndose? Es falso. ¿Por qué es falso? Por lo siguiente, vean. Su longitud se duplica 2 veces L. Su sección se reduce a la mitad. A sobre 2. Extremos, extremos, medios, medios. El 2 no se va, se convierte en 4. 4 veces Rho, L sobre A. O sea que su resistencia se altera, no es la misma. Su resistencia no se altera, no, eso es falso. Su resistencia no depende del área ni de la longitud, eso es por supuesto falso. Por lo tanto, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso, inciso B. Igual con la ley de Paulette había que analizar, ¿ya? Listo, entonces pondremos las preguntas del cuestionario, ¿ya? ¿Qué es la electrostática? ¿El estudio de la electricidad de movimiento? No, porque la electrostática está diciendo. ¿El estudio de los imanes? No. ¿El estudio de las cargas eléctricas en reposo? Eso es, no, ve inciso C. ¿El estudio de las corrientes alternas? No. ¿Qué estudia la electrodinámica? ¿Quién me responde? ¿Cuál era? El inciso C. Sí, correcto, el movimiento de las cargas eléctricas. Siguiente, ¿cuál es la unidad de corriente eléctrica en el sistema internacional? ¿Cuál? Amperio. Correcto. ¿Qué representa la ley de Ohm? ¿Cuál era? El B. Sí, la diferencia entre voltaje, corriente y resistencia. Muy bien. Si un resistor de 10 ohmios es atravesado por una corriente de 2 amperios, ¿cuál es el voltaje? Ah, ya. Acá necesitabas un cálculo, ¿no ve? Perdón, este cálculo era así. Perdón, les he presentado la fórmula, pero no me he hecho ningún cálculo. Es así, voltaje es igual a intensidad de corriente eléctrica por resistencia. ¿Qué datos tenías? 10 ohmios, eso es resistencia, o sea que esto era 10. Resistencia es 10. 2 amperios, esto era intensidad de corriente, ¿no ve? 10. Por lo tanto, el voltaje era 2 multiplicado por 10, era 20. 20 voltios, ¿no ve? O sea que era inciso B. Voltaje es intensidad de corriente eléctrica en amperios por la resistencia en ohmios. 2 por 10, 20. Eso era ya. Ya está. ¿Qué cantidad de cargas pasa por un conductor en el tiempo de una media hora? Si por él circula una corriente de 8 amperios, entonces yo tengo un conductor. Ese conductor es un cable, por supuesto. Por acá circulan electrones, ¿no ve? Electrón, electrón y electrón. El conjunto de electrones, cada electrón tiene una carga en coulombs, ¿no ve? A ese conjunto de electrones no le llamamos electrones, pues le llamamos carga eléctrica, ¿no ve? Pero en realidad son electrones. Pasa una cierta cantidad de electrones por este cable, por esta sección por esta área del cable, ¿ok? ¿Cuánto circula? Me dice 8 amperios. ¿Qué cosa es amperios? La intensidad de corriente es 8 amperios, 8A. Lo que significa el amperio es coulomb sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces pasan así, mira, 8 coulombs por cada segundo. Ese es el significado del amperio. Desde otro punto de vista, podría decir la intensidad de corriente eléctrica es igual a 8 coulombs cada un segundo pasa. Esto es importante que entiendas siempre de esta manera, ¿ya? Cada un segundo por ese cablecito pasan 8 coulombs. En 2 segundos, ¿cuántos coulombs pasan? 16, ¿no ve? En 3 segundos, ¿cuántos serían? 8 más 8 por 8, más 8. 3 por 8, 24 coulombs pasan en un segundo. Entonces lo que te dice es,
¿Qué cantidad de cargas, o sea, qué cantidad de coulombs pasan por un conductor en un tiempo de una media hora? El tiempo que tienes es media hora. Media hora es 30 minutos, ¿no? 30 minutos. 30 minutos convertido en segundos, ¿cuánto será? Ese cálculo es demasiado sencillo. ¿Alguien me dicta? Cada un minuto es 60 segundos, ¿no ve? Por lo tanto sería 60 por 30. ¿Cuánto es? 1800. Muchas gracias. 1800, ¿qué cosa? Segundos. ¿Por qué tiene que darse segundos? Porque yo para hacerlo necesito que esté en las mismas unidades que acá. Mira, esté en segundos. Puedo hacer de varias maneras. La idea es entender qué tal regla de 3. ¿Sí? ¿Qué tal fórmula? También. Primera manera. Regla de 3. Siempre funciona, ¿no? Porque mira, ¿qué dices? 8 coulombs. La flechita significaría pasan por mi cable cada un segundo. X coulombs. La flechita igual significa lo mismo. Pasan por mi cable en 1800 segundos, ¿no ve? Y después hago X. Este con este y este con este. Así multiplico. Por lo tanto, este va a dividir y estos dos van a multiplicar. Así se hace regla de 3, ¿no ve? Ya hemos hablado. Entonces el X es igual a 8 coulombs. Multiplicó por 1800 segundos y abajo un segundo. Siempre va a dividir el que se opone al X. Siempre va a dividir ese. Y los otros dos van a multiplicarse. Este y este se multiplican. ¿Cómo sé que he hecho bien mi regla de 3? Porque aquí está coulomb, coulomb, segundo, segundo, ¿no ve? Y también que mi flechita significa lo mismo. Mi flechita significa 8 coulombs pasan por el cable en un segundo. X coulombs pasan por el cable en 1800 segundos. ¿Ya? Entonces estos dos se multiplican y el de abajo va a dividir. Se va segundos con el segundo. De ahí también te tienes que dar cuenta, ¿ya? Por lo tanto, X es igual a 8 por 1800 dividido entre 1. Directamente 8 por 1800. ¿Cuánto te sale? 1800 multiplicado por 8. ¿Estás de acuerdo? 14.400. Eso, muchas gracias, Alison y Laura. 14.400. ¿Qué cosas coulombs? Eso ya. Y listo, así para de contar. Ahora, si quieres hacer con la fórmula, también vamos a hacer con la fórmula, ¿ya? Pero es siempre mejor razonando, analizando antes de que después nos volvemos bien mecánicos, todo queremos hacer con la fórmula. Segunda manera. La segunda manera tendría que ser así. Tienes la fórmula. Intensidad es igual a la carga dividido tiempo. Esa es la fórmula, ¿no? De acá ya tienes intensidad, vale 8 amperios. El tiempo tienes, vale 1800 segundos. ¿Qué encuentras? La carga Q. El tiempo está dividiendo, pasa al frente a multiplicar. Intensidad por tiempo es igual a la carga que pasa por ahí. Por lo tanto, bueno, acá nomás. La carga es igual a intensidad 8 amperios, pero amperio es coulomb sobre segundo, ¿no ve? Y el tiempo es ¿cuánto? 1800. ¿Qué cosas? Segundos. De esta manera también se hace, ¿no? Y por supuesto se va segundo con segundo y 8 por 1800, 14.400. Es lo mismo. La carga Q es igual a 14.400. ¿Qué cosas? Coulombs. Y ya está. Un problemita más haremos. Ya y con eso terminamos. Lo mismo. ¿Qué tal si te preguntan lo mismo? Pero mira. ¿Cuántos electrones te dicen ahora? Pasan por un punto en 15 segundos. Tienes tiempo. 15 segundos. Si mantienes una corriente Q de 6 amperios, ¿qué cosa quieres? No es Q, es intensidad de corriente eléctrica 6 amperios, ¿no? ¿Qué quieres? Carga.
Pero ¿cómo es eso de electrones? Es lo mismo que haces datito, inclusive está más fácil en segundos y en amperios, pero no te piden carga, te piden electrones. Lo que pasa, chicos, es que un electrón es este. ¿Te acuerdas qué carga tiene? ¿Alguien se acuerda? Un electrón, ese E, el famoso electrón, tiene una carga Q. Q minúscula le vamos a poner ya. ¿Cuánto vale? ¿Alguien se acuerda? 1.6 o 1.60. Es bien pequeñita su carga de cada electrón. Por 10 a la cuánto? A la menos 19. La edad que van a tener al año, no sé, pero por ahí deben ser más o menos, ¿no? Eso. Entonces con eso vamos a hacer ya. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a encontrar la carga Q. Q. Digamos 4 coulombs. Digamos que aquí me sale Q, 4 coulombs. ¿Qué voy a hacer? Regla de 3 voy a decir. Un electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Cuántos electrones? X electrones tienen la cantidad de carga de 4 electrones. Eso. ¿Ok? Listo. Si digamos me saliera acá esta carga Q, calculando con esto, me sale 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Cuántos electrones significa que han pasado por mi cable? Un hito, ¿no ve? Pero eso no va a ser así. Son hartísimos electrones que se mueven por nuestros cables, ¿ya? Entonces lo mismo que hace datito, intensidad de corriente eléctrica es igual a ¿qué? Carga sobre tiempo. Por lo tanto, carga es igual a intensidad de corriente eléctrica por tiempo. Y entonces carga Q es igual a intensidad 6 amperios. Amperios es coulomb sobre segundo. Y el tiempo es 15 segundos. 15 segundos. Calculadora, me ayudan. 6 por 15, ¿cuánto le sale? 90. 90, muchas gracias. 90 coulombs. Entonces con esto ya hago regla de 3 para saber cuántos, porque me preguntan cuántos electrones pasan por ese cable. Entonces mi regla de 3 tendría que ser así, mira. Regla de 3. Un electrón, flechita, tiene una carga eléctrica de 1.6, 1.60 por 10 a la menos 19, ¿qué cosas? Coulombs, ¿ya? ¿Cuántos electrones, X electrones, tienen una carga eléctrica de 90 coulombs? Van a ser hartísimos. Entonces basta que enchufes un ratito tu enchufe y pasan por tu enchufe hartísimos electrones, ¿ya? Decimos X es igual a multiplico un electrón multiplico por 90 coulombs y abajo 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Hecho bien? Sí, porque se me va a ir coulomb con coulomb y me va a quedar en electrones, ¿ya? ¿Cuánto te sale X? Yo igual voy a hacer para verificar. 1 por 90, 90. Dividido entre 1.6 exponente a la negativo 19. ¿Estás de acuerdo? 5.63 sería ya, ¿de dónde ando bien? 5.625, así lo pondremos ya. Por 10 a la 20 electrones. ¿Estás de acuerdo con ese número? Eso es, muchas gracias. Y listo, ¿ves? Son hartísimos electrones. Miles de millones, ¿no? Y listo. Así se forma la carga eléctrica.